Hola queridísima diosa, bienvenida a otro capítulo más de este podcast. Esta semana está siendo intensa, ya lo imaginaba que iba a ser así, avecinaba que iba a ser una semana intensa, ya que soy muy consciente de que todos los temas que estoy hablando de energía, tanto femenina como masculina, tienen muchísimo dolor retenido en la sociedad durante muchísimo tiempo. Llevamos peleando ya entre géneros, independientemente de las energías, y hasta no hace mucho ni siquiera sabíamos que existían estas dos energías dentro de nosotros y que debíamos de tenerlas equilibradas. Siempre hemos sido un poco como pollos sin cabeza por la sociedad, intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, pero no es hasta que ha empezado a iniciarse esta guerra entre géneros y que ha habido mujeres que se han sentido identificadas más en quizá un lado más masculino y mujeres que también han alzado la voz para reafirmar su feminismo y muchas de ellas incluso lo han hecho de esta forma que yo llamo falso feminismo, ¿no? Que es intentar igualar al hombre en muchísimos aspectos. Y obviamente, claro que todos apostamos por la igualdad. Esta semana ha habido muchísimo hate en muchísimo contenido del que he creado y es que realmente los reels que están saliendo son pequeñas piezas de contenido de todo un podcast completo. Entonces es cierto que ahí tampoco está la información al completo, pero cuando hablo de hombres o mujeres hay muchísimo comentario porque hay muchísimo dolor. Entonces, durante esta semana, con todo ese hate, todavía ha reforzado mucho más la idea de que siga hablando sobre este tema, tanto de géneros como de energía femenina y masculina, porque de alguna manera, uno, lo estoy sanando en mí y creo que eso puede ayudar a dar voz a todas esas personas que lo quieran sanar y que se estén dando cuenta de que realmente algo no vibra en ellas, ¿no? De que quizá el feminismo, como nos lo han vendido hasta ahora, no es el real. Y retomo donde me he quedado antes. Para mí el falso feminismo es esta búsqueda de igualdad hacia el hombre. Y cuando digo igualdad, obvio que hombres y mujeres somos iguales, pero somos iguales en todo aquello que podemos obtener de fuera. Es decir, en conocimiento, en habilidades, pero hay cosas que por género son innatas tanto del hombre como de la mujer. La mujer puede engendrar al feto, pero no puede fecundar. El hombre puede fecundar, pero no puede engendrar. Hay cosas que son a nivel biológico pertenecientes a cada uno de los géneros. Obvio que queremos ser iguales en muchas cosas, como el trabajo y todo aquello que nos aporte, que venga de fuera, todas aquellas habilidades y conocimientos que podamos obtener del exterior, que no nos vengan innatas. Otra de las cosas por las que se ha hateado mucho o se ha comentado mucho el contenido que he subido en las últimas semanas en redes sociales es porque dije que uno de los mayores propósitos de la mujer es ser madre. Y vuelvo a incidir en ello. Uno de los mayores propósitos que tiene una mujer en este mundo a nivel biológico es ser madre. Otra cosa es que tú como mujer elijas si quieres o no quieres ser madre. Si quieres trascender y vivir esa experiencia o por el contrario no quieres hacerlo. Pero uno de los propósitos que tiene una mujer en este mundo a nivel biológico es ser madre. Al igual que un padre. Un padre, una de las funciones biológicas que tiene es ser padre, es fecundar, porque es uno de los dones que nos ha dado el universo para poder desarrollar en este plano Tierra. Entonces, no es que sea fundamental ni que seas más ni menos mujer si decides serlo o no serlo, pero hay una cosa clara y es que uno de los propósitos que tienes como mujer es hacerlo. Esta semana, como os decía antes, he optado por querer profundizar muchísimo más, sobre todo en redes sociales, porque yo en mi vida diaria y en mi día a día ya llevo un tiempo, como más de un año y medio, trabajando en el tema de las energías tanto femenina como masculina. Y es que yo he vivido muchísimo tiempo en una energía masculina y hasta hace cosa de un año y medio no he sido consciente de ello. También porque vivimos en una sociedad en la que hay mucho hombre en el que no está en su energía masculina y las mujeres muchas veces hemos tenido que desarrollar esa energía masculina, sobre todo para cubrir ese miedo de que nos dejen solas. Entonces, hemos necesitado, o en mi caso yo he necesitado cubrir
todo ese miedo de que me dejen sola con hacer cosas o estar en una energía masculina para sentirme como no pasa nada si me abandonan porque yo puedo con todo. Y me he movido demasiado tiempo en esa energía constantemente. Y hace 1 año y medio en Tailandia fue cuando tuve como el llamado de voy a sanar esa energía porque era agotadora. Así que esta semana, dado a que ha habido muchísimos comentarios en redes sociales sobre esta temática y siento que es un dolor muy social que está muy arraigado ahí fuera, he querido crear un reto, una secuencia de 21 días trabajando mi energía femenina, además de todas las cápsulas que siguen saliendo de este podcast semana a semana y en la que seguiré hablando sobre este tema y cómo voy trascendiendo diferentes cosas o diferentes sucesos que me ocurran. Además, esta semana, ayer justamente, me había comprometido a hacer diferentes cosas en la casa de mi hermano, ¿no? Mi hermano está reformando una casa, yo la reformé prácticamente entera hace 2 años y ahora vamos a empezar a hacer otro tipo de reformas, ¿no? Y me había comprometido con estar allí en la reforma. Ayer fui y además vino un chico que ayuda a mi hermano allí también con la reforma y estuvimos los dos haciendo diferentes cosas. Es cierto que no me dio tiempo a conectar mucho con mi energía femenina porque estuve constantemente haciendo cosas que requieren de la energía masculina, como puede ser cortar el césped, montar muebles, tirar muros o cosas de este estilo, que siempre requiere mucho más de esa energía de empuje y de acción masiva que es la energía masculina, que bien esta energía de introspección, disfrute y cuidado, que es la energía femenina. Pero al estar muy observadora en cuanto a las energías, tuve varios aprendizajes que para mí fueron brutales y que estoy segura que no me van a dejar indiferente. Y es que fui muy consciente de que, lo primero, yo me cansaba muchísimo más que Carlos, que es el chico que está allí ayudando también en la reforma. Sentía que necesitaba muchísimo más descanso, parón, y él parecía que no tenía fin, que no necesitaba descansar, que no necesitaba beber agua, que no necesitaba... O sea, el ritmo lo noté muy diferente, a pesar de que los que me conocéis lo sabéis. Yo, en mi energía masculina, he sido siempre como un ñu tirando hacia adelante y sin parar nunca. O sea, estoy bastante polarizada en mi energía masculina. Pero a pesar de ayer estar dentro de toda mi energía masculina haciendo todo ese trabajo, sentí que necesitaba parar muchísimo más que él y que mi actitud incluso frente a las diferentes acciones que estábamos llevando era totalmente diferente. Eso ya me dio que pensar, porque es cierto que era la primera vez que dentro de mi energía masculina y de la reforma compartía ese espacio con alguien y además lo compartía con alguien que fuese del género opuesto, polarizado en una energía masculina. Así que eso me llamó bastante la atención, pero además observé que mi cansancio físico fue increíble. A las 2 de la tarde yo ya estaba destrozada. Él no se cansó en todo el día, o al menos no lo hizo ver en ningún momento. Pero yo a las 2 de la tarde ya estaba destrozada de hacer 1.000.000 de cosas. Y eso empezó a tener diferentes sintomatologías dentro de mí, como por ejemplo el que mi carácter estuviese súper irritado, que estuviese constantemente como autogestionándome y autocontrolándome, porque era consciente de que a la mínima de que me pudieran decir que no encajara mucho con un vete ya, que ya has hecho suficiente hoy, eran las únicas palabras que quería escuchar, todo lo que se saliese de ahí tenía que hacer fuerza para no adentrarme en una discusión, porque todo era bastante cercano a una discusión. O sea, estaba bastante irritada y todo era por el cansancio que tenía físico y cansancio mental. Pero a la vez también había como una gratificación instantánea de que en esta corriente social que hay ahora mismo de hacer sin descansar, mi mente estaba tranquila, no dudaba. Es decir, vamos a poner ejemplo una de las tareas que hice, que fue cortar el césped. Al haber un inicio y un fin, yo sabía que tenía que cortar el césped y este trozo de césped,
Mi mente estaba tranquila y en ningún momento entró la duda, en ningún momento entró el miedo, en ningún momento tampoco entró la presión o la prisa de terminar antes o más tarde. Y fui consciente de que esto no me ocurre cuando me adentro en cualquier actividad que esté más alineada un poco a la energía femenina, como puede ser el crear, dibujar, pintar, bailar, pensar. Todo este tipo de actividades me generan en mí una especie de ansiedad, de pérdida de tiempo, de miedos, incertidumbre, parálisis. Y me llamó muchísimo la atención porque me di cuenta de lo desvalorizado que tengo toda esta parte creativa. Y es precisamente por eso, por haber estado viviendo durante mucho tiempo en la energía masculina. No he llegado a valorar la gran potencia que puede tener el trabajar desde esa energía de creatividad, de pausa, de disfrute, de pensar, de dedicar tiempo a pensar, de dedicar tiempo a no hacer nada, porque quizá no hacer nada es hacer mucho. Y hasta ahora lo he tenido como si fuese pues, una pérdida de tiempo. Así que para mí eso fue una revelación bastante grande. Además de que cuando llegué a casa con el cansancio masivo, lo único que quería era comer comida chatarra, no pensar, ponerme una serie, una película, que nadie me hablara, que me dejaran en paz e irme a dormir. Y entonces pienso, ¿qué cantidad de personas hay ahí fuera con este tipo de vida? Que se van a un trabajo durante 8 horas en el que sienten esa gratificación instantánea porque saben que están en un lugar que a final de mes les va a dar un sueldo y que dentro de ese puesto de trabajo tienen X tarea que va de A a B y no tienen mucho que pensar, no tienen por qué entrar mucho en el miedo y en la parálisis porque además le dicen absolutamente todo lo que tiene que hacer, así que no se adentran nunca en esta energía de creatividad y pensamientos constructivos o trascendentales, pero que cuando llegan a sus casas llegan tan sumamente agotados que no les apetece hablar, no les apetece compartir con su familia, solamente les apetece comer comida, ya no chatarra, sino comida rápida, algo que se haga rapidísimo y que cuanto antes se vaya a descansar. Yo hace mucho tiempo que vivo alejada de este tipo de vida. De hecho, a los 16 años ya tomé la decisión de que jamás iba a tener ese tipo de vida, ¿no? De estar 8 horas en un trabajo. Pero soy consciente de que hay muchísimas personas ahí fuera que tienen este estilo de vida y que viven así. Y también lo veo muchísimo en el aspecto y en la imagen de la gente, porque ese mismo cansancio lleva dejadez y lleva dejadez en muchísimas áreas, no solamente en la tuya de alimentación y cuidado, en la familia, en el hogar, en tu imagen personal. Y lo veo en la calle, yo miro a mi alrededor, el otro día estaba en un supermercado y miraba a mi alrededor y no había ni una mujer, tampoco hombres, pero ninguna mujer que estuviese arreglada, que estuviese mona, que estuviese, que vieses que se ama, que se dedica tiempo. Iban normales, sin querer destacar, sin haberse dedicado demasiado tiempo. Y esto obviamente es una interpretación mía porque no lo sé, pero intuyo que viene dado de esto, de la falta de tiempo, de la falta un poco de ganas incluso de vivir por el cansancio masivo, incluso de estar en trabajos o en lugares en los que no quieren estar. Así que me ha hecho reflexionar muchísimo, sobre todo el día de ayer y llevo 3 días con el reto de 21 días, tampoco llevo mucho, sé que va a ser un reto que va a transformar muchísimo en mí y que espero también que transforme a alguna personita ahí fuera, con que transforme o le haga ver alguna cosilla diferente a una persona solo, ya será maravilloso. Pero en estos 3 días siento que ya han cambiado muchas cosas, que me hago muy consciente de muchas otras y que para mí es muy sano haber detectado en qué energía estoy y en cuál quiero estar. Porque esto
lo he dicho en varios podcasts, pero la gente ahí fuera todavía no sigue entendiendo muy bien el tema de las energías. Y es que independientemente de que tú estés en una energía más polarizada, masculina o femenina, lo importante de esto es que tú decidas en qué energía quieres estar y que sobre todo seas consecuente de qué te va a atraer esa energía, sobre todo en cuanto a relaciones. Si, por ejemplo, tú estás en una energía más masculina, obviamente no vas a atraer a hombres que sean masculinos, que estén polarizados en una energía masculina. Si tú tienes una energía más femenina, no vas a atraer a hombres que estén polarizados en una energía femenina. Entonces, lo importante de esto es saber en qué energía quieres estar y, por consecuencia, a qué personas quieres atraer, pero que las elijas. No está mejor una energía o la otra. No está mejor que si eres mujer estés más polarizada en tu energía femenina, para nada. Lo importante aquí es que tú elijas en la energía en la que quieres estar. Así que, querida diosa, nos vemos en el próximo podcast. Te mando un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.